para que después nos vamos a almorzar. Profesora, Dígame. yo ya estoy almorzando. Ah, qué trampa. ¿Qué está comiendo? Unos porotos. Porotos. Lunes de legumbres. A mí también me tocan legumbres. Ahora yo voy a hacer un tipo de arroz con repollo y carne molida. Molida. Ah, carne molida. Qué rico. No, a mí también me tocan lunes de legumbres. Como legumbres de... Y se van cambiando entre porotos, lentejas y garbanzo. La semana pasada comí garbanzo, así que deberían tocar lentejas o poroto. Pero rico igual. A ver... Ya, hoy día vamos a trabajar con los tipos de narrador, porque la semana, ¿se acuerdan que estuvimos viendo, cierto, como una introducción a los relatos del misterio? Y nombramos eso de los narradores, así que vamos a reforzar a los tipos de narradores, ¿ya? Ustedes saben cuáles son, los conocen, ¿verdad? ¿Conocen los tipos de narrador? ¿O lo han visto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Alguien? Sí. Sí, cierto. ¿Se acuerdan? Sí, sí han visto, se ven siempre, siempre, siempre. Por eso dije reforzar, porque ustedes los conocen. Ahora vamos a refrescar un poco la memoria porque los conocen. Así que vamos a trabajar en identificar los tipos de narrador en un cuento policial. ¿Ya? Y para eso vamos a ver este primer video, ¿ya? Y les va a gustar N. Lo dije en compartir sonido. Le había dicho la mención también de este caballero que se llama Edgar Allan Poe, que es uno de los padres de la novela policial negra, y vamos a ver un video cortito de él que se llama El retrato oval, ¿ya? Me dicen si se ve muy chico, si no lo cambiamos a... Yo creo que lo vemos mejor más grande. ¿Lo pongo más grande? Profesora, Dígame. duda, paro de grabar, lo digo por el copyright. No, pero lo pongo más grande, Bueno, dicen ustedes. Inicio, voy a pegar esto. Lo voy a poner más grande para que se vea mejor. Ahí, y vamos a poner el video acá. Voy a borrar de ahí, lo voy a pegar acá. Si no se va a ver muy, muy, muy chico. Ya. ¡Ah! La Javi. Ya. Vamos a ponerle play para responder unas preguntas. Siempre he sido nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué Hoy no se escucha. ¿Lo escuchaban ustedes? afirman yo sí. estoy loco? Observen con Yo cuánta igual. naturalidad, con cuánta Yo también. ¿O soy yo? ¿Son los audífonos? tranquilidad. Yo lo voy a poner en play de nuevo. He sido nervioso, terriblemente nervioso. ¿Por qué afirman ustedes que estoy loco? Observen con Se escucha muy raro. cuánta tranquilidad se caracteriza. Buenas noches. Me encuentro investigando la zona y me han armado un grito proveniente de por aquí. Por aquí, señor oficial. ¿Lo ha escuchado? ¿Me permitiría pasar si no lo interrumpo? Lo sabe, lo sabe. No estoy loco. John,
Hice todo lo que sé. Profesora, ¿Lo explico? Lo hice toda la perfección. No ha quedado ningún indicio. No estoy loco. Un hombre loco no pudo haberlo hecho tan bien. Ni siquiera sé por qué lo hice. Su existencia me era indiferente. Tal vez eres el maldito. profesora, ¿puedo irme? Ya loco de un buitre. Por poco me fui decidiendo matarlo, librándome el ojo para siempre. No estoy loco. Actué con habilidad y cuidado. Estaba ahí, en mi puerta, diciendo que con solo mirarlo, lanzar un alarido, subirme a la habitación. Una vez, nada más que una vez. Después hice el cadáver, en la cabeza, los brazos, las piernas. Escondí los restos en el piso de la habitación. Nadie sabría lo ocurrido aquella noche. Todo el orden oficial. Como puede ver, todo se encuentra tan protegido y no escondo nada. Pero ahora, Suficiente. No lo perturbaré más. Mil disculpas. Profesora, sí, no de mí. Se ríe de mí. Se está juzgando. No estoy loco. Señor, usted Máximo, me dice que no escucha nada. profesora, ¿me puedo ir? No, los demás, Profesora, ¿puedo irme? los demás escuchaban bien. No, no, no se escucha casi nada. Ya, a ver, dejen verlo si lo voy a compartir en YouTube. Ya está pausada la grabación. Para ver si se escucha mejor de ahí. ¿Se ve YouTube ahora? Sí, Sí, ya. Veamos si se ve de aquí. Lo voy a poner así de grande. Acá. Ya. Es que eso se escucha fuerte y después no se escucha tan fuerte. Miren, ahí. Cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Buenas noches. Me encuentro investigando la zona y me han armado un grito proveniente de por aquí. Por aquí, señor oficial. ¿Lo ha escuchado? ¿Me permitiría pasar si no lo interrumpo? Lo sabe, lo sabe. No estoy loco. Señor. Señor. O sí, o sí. Ahí mejor. O no, o sí, o no. ¿No? Entonces no lo vamos, o por no lo vamos, está bien, se ve bien. Ah, ya, se ve bien. Bueno, Patricio. Ya, Hice todo lo que sé.
Ahí sí. Ahí sí, estoy. Pucha, les voy a subir el link del video por si les interesa verlo. Ahí se lo subí. Igual está. Sí, después ahí hacemos preguntas, pero ahí le subí el link de YouTube. Igual se lo voy a agregar a Classroom, ¿ya? Ahí lo ven ustedes. Ahí lo voy a subir a todos. Ese es. Sí, pucha, es súper bueno porque este se llama Corazón Delator. Y se han hecho hasta canciones sobre ese video. Hay un cuento de Edgar Allan Poe. Ya, vamos a ver entonces. El otro día estábamos viendo con el día martes cuando hice un mapa conceptual para que revisen la clase, hice como un resumen, ¿cierto?, de qué era el género literario del género policial, y nombré eso de los narradores, pero todavía no lo pasé completo. Entonces, ahora vamos a ver, observar aún mejor lo de los tipos de narrador. Dice, ¿cierto? El narrador es el sujeto de la enunciación narrativa cuya voz cumple las funciones de describir el espacio, el desarrollo del tiempo y los personajes y relatos de su acción. Y como ustedes me resumieron ese día, el narrador es, ¿cierto?, quien habla en el cuento o en la novela, ¿cierto? Es quien habla. Entonces, por eso dice que es la voz. Hasta ahí todos se acuerdan, ¿cierto?, de eso. Pero existen dos formas de narrar una historia y eso es lo que vamos a observar el día de hoy, que está el narrador en primera persona, que se le llama homodiegético, ¿ya? Porque homo significa uno y diegético tiene que ver con la diégesis, con la historia, una persona en la historia. Y vamos a tener narrador heterodiegético, es decir, en tercera persona, ¿ya? Hasta ahí. ¿Qué conocían ustedes de los narradores? ¿Sabían que existía un narrador, cierto? Pero ¿sabían que tenían estos nombres homodiegético y heterodiegético? ¿Conocían esa diferencia? No, 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 no. Nadie, no. Ya, entonces sí, pero es súper sencillo, es solamente para identificar si el narrador narra en primera persona, es homodiegético, y si narra en tercera persona se llama heterodiegético. Sí, ahí dice, nos los dijo presencial, claro, y quedamos hasta aquí en presencial. Ahora vamos a avanzar cuáles son estos. El narrador homodiegético ya relata el texto desde el yo. Yo siento, yo pienso, yo creo, ¿ya? Es un personaje dentro de la historia, ya es parte de la historia. Y la forma de diferenciarlo, ya, porque hay dos tipos de narrador en primera persona, depende cuánto participa en la acción. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, si no participa nada en la acción, por ejemplo en menos, dice, es aquel que no participa en la acción central y que está involucrado en menor medida con la historia, contando lo que le sucede a otro, pero desde una perspectiva personal. Ya, el narrador testigo, como dice la palabra, es testigo de las acciones. Cuenta lo que está pasando, ¿ya? Cuenta lo que pasa, pero lo que le pasa, él no es el personaje principal, ¿ya? El testigo cuenta lo que le pasa al personaje principal, ¿ya? Y ahí tenemos el ejemplo de Sherlock Holmes, sobre todo, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que decíamos la otra vez, Sherlock Holmes no es quien cuenta la historia, sino que el que cuenta la historia es Watson, y a ese le llamamos narrador testigo, ¿ya? Porque es testigo de las acciones, de lo que pasa. Y aparte tenemos el narrador protagonista, ¿ya? Que es donde sobre él gira la acción central, pues es el personaje principal, ¿cierto?, de la historia. Por tal razón cuenta lo que a él le sucede, describiendo los hechos emocionantes que experimenta. Es decir, yo cuento mi historia en primera persona desde un yo, pero lo que a mí me sucede como personaje principal, ¿ya? Yo soy el personaje principal y cuento mi propia historia. ¿Se entiende la diferencia entre ambos?
¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, ya, perfecto. Y luego tenemos el narrador heterodiegético que relata desde él o ella, ¿ya? Es una voz externa, se diferencia también por su grado de conocimiento, ¿ya? Este narrador está desde fuera de la historia, ya no está dentro de las acciones, ¿ya? Y narra, como dice, desde él o ella, porque a él le sucede esto, a ella le sucede esto. El narrador heterodiegético es comúnmente el que siempre sale en los cuentos de hadas. Ese que dice, había una vez una pequeña princesa. Ya, siempre están los cuentos de hadas porque aparece desde afuera. Pero también aquí existen dos tipos de narradores, los que están desde afuera, y se diferencia por el grado de que conoce lo que sucede en el relato. Es decir, tenemos el narrador omnisciente, ya es quien conoce todo, es decir, lo que sienten los personajes, lo que desean los personajes, ya conoce toda la historia, la acción, el conflicto, el tiempo, los espacios, dónde se desarrolla. Por esto, este narrador tiene acceso a la interioridad de los personajes, describe sus pensamientos, sus emociones, sensaciones frente a los hechos. Mientras que tenemos el narrador de conocimiento relativo u narrador objetivo que conoce las acciones de los personajes, pero nunca va a conocer lo que piensan o lo que sienten los personajes. ¿Ya? Narra lo que ve, pero nunca va a conocer lo que sienten o piensan los personajes. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Dedito para arriba? ¿Un emoticón? Sí, profesora. Gracias, Joaquín. Ya, para poder identificar, ¿cierto?, cuáles son los tipos de narrador, vamos a utilizar el siguiente esquema. Ya, primero vamos a ver, ¿cierto? Yo no entendí muy bien las definiciones. Ah, ya, Patricio. Aprovechemos que todavía tiene carga en el celular. Ya, tenemos esto. Miren, esto es muy sencillo. Tenemos el narrador testigo. Ya, estos son los que los que están dentro de la historia. Cuando están contando un texto y están dentro de la historia, primero el testigo narra, no es el personaje principal, pero narra lo que sucede a otro. Está dentro de la historia. Y ahí por eso teníamos el ejemplo de Sherlock Holmes. Ya que ahí Sherlock Holmes no narra la historia, sino que la narra Watson. Es otro narrador, otra persona. Es testigo de todo eso. Sí, Máximo, lo voy a subir a Classroom después. Luego tenemos el narrador protagonista, que identificamos al protagonista de la historia, ¿cierto? Quien hace las acciones y él cuenta su historia. Después tenemos el narrador heterodiegético, que es este narrador que está fuera de la historia, ya ese que cuenta siempre es como había una vez, ya no es parte de la historia, es como un dios, ya que está fuera de. Y tenemos el narrador objetivo que ve las acciones, lo que hacen los personajes, pero no sabe lo que piensan o sienten, ¿ya? ¿Viste? No conoce la interioridad, ni pensamientos ni emociones. Mientras que está el narrador omnisciente, que es quien conoce las emociones, las sensaciones y lo que quieren los personajes. Y es el omnisciente. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Tenía este paso a paso, ¿ya? Pero vamos a hacer lo siguiente, lo voy a acotar a esto, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Ya, este sí que es un paso a paso. Así lo vamos a hacer. Primero se pregunta, ¿el narrador es un personaje, sí o no? Si es un personaje, usted tiene que preguntarse, ¿cuenta su propia historia? Si la cuenta, es un narrador protagonista. Si no la cuenta, cuenta lo que le pasa a un personaje de otro, ¿cierto?
es un narrador testigo. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el homodiegético. Después vamos a preguntarnos, ¿el narrador es un personaje? No, ¿cierto? Entonces decimos que es heterodiegético, está de afuera. Relata lo que le relata los sentimientos o emociones de los personajes, sí, entonces es omnisciente. Si no relata lo que sienten los personajes, es objetivo. ¿Se entiende así? Díganme si se entiende mejor así. Sí, no, no, sí. Dedito para arriba, dedito para abajo. Ya, vamos a aplicarlo al tiro para que ustedes se den cuenta. Con este, miren, este cortito, se llama Solidaridad. Dice, abrió su cartera con habilidad, registró la billetera y sacó el dinero. La buscó a la salida de los héroes y le devolvió la foto de su hijo. Aquí, ¿el narrador es un personaje, sí o no? No, ¿cierto? Aquí vamos al no. Dice, ¿relata lo que sienten o los sentimientos de los personajes, sí o no? No, entonces narrador objetivo. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ahí se entiende mejor? Eso, ya, perfecto. Vamos con el otro. Se llama Laura amaba con locura a Ramón. Dice, Laura amaba con locura a Ramón. Tanto lo amaba que no podía vivir su vida sin él. Tanto lo amaba que los golpes que le daba se los merecía por no ser lo suficiente para él. Tanto lo amaba que permitía que le gritara en plena calle y se enojaba si algún desconocido intervenía. Tanto la amaba que hoy abrí el periódico y vi una foto de ella. Mi amiga es famosa. Me dije. Luego leí más abajo. Era una víctima más de un crimen pasional. Pobre Laura, amaba con locura a Ramón. Ya, vamos con este. Voy a dejar de... aquí está. Creo que es narrador omnisciente. Ya vamos. ¿Este narrador está dentro de la historia o está fuera de la historia? Ay, se me salió. Voy a rayar. Ahí sí. Ya. Afuera. ¿Dónde está? Dice, ¿dentro de la historia o afuera? No, fuera. Creo que es narrador omnisciente. Ya. ¿Por qué dicen que va afuera? ¿Cuál es la marca? ¿Dónde marco? A ver. Ah, no, es omnisciente. Ya, porque tenemos que identificar. Eso, ahí dice el Patricio, porque dice que vio el periódico. Acá dice, vi una foto de ella. Mi amiga, miren, mi amiga es famosa. Vi, esta también es una marca. Ya. Me dije, esa es otra marca textual. ¿Ya? Eso es lo que se tienen que ir fijando en las marcas. ¿Ya? Porque eso era lo que yo les quería mostrar. Uno tiene que identificar pronombres, verbos, acciones, ¿ya? Que nos digan y nos identifiquen. Porque, por ejemplo, acá Laura amaba con locura a Ramón, se ve desde afuera. Pero de repente al final nos damos cuenta, ¿cierto?, que está dentro de la historia. Entonces, ¿el narrador es un personaje, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es el narrador es personaje, sí o no?
Sí, me dice el Maximiliano. Sí, ya vamos, sí. ¿Él cuenta su propia historia o cuenta la de otro? ¿Cuenta su historia o la de otra persona? La de otra, me dice la Antonella. Bien, no, ¿cierto? No es un personaje, no cuenta su propia historia. Entonces es narrador testigo. Excelente, ahí sí. Borrar. No sé cómo borrar todo eso. Ya, aquí hay otro más. Dice una bala loquilla. Escuché los disparos, pero nunca vi cuando lo hirieron. Una bala pasó rasguñando mi cabeza. La suerte me mantuvo con vida, pero el Manhattan recibió el impacto. Cayó al piso medio muerto. Su cuerpo tiritó un poco y una bala ensangrentada brotó por la comisura de sus labios. Al acabar el tiroteo, me levanté del piso, me sacudí el polvo, recogí la botella de Coca-Cola vacía y esquivé el cuerpo. Compré la gaseosa y volví a mi casa. Un choro menos en el barrio, pensé, mientras miraba pornografía en la web. Ya, esto. ¿Qué tipo de... perdón, el narrador es un personaje, sí o no? Vamos a identificar de nuevo como lo hicimos con las marcas textuales. Dice, escuché, ¿cierto? Dice, escuché los disparos. Ahí vamos a marcar, ¿cierto? Todos los pronombres, los verbos que se denoten acciones. Miren, el vi. Pasó rajuñando mi cabeza. La suerte me mantuvo con vida. ¿Ya? Por eso dice, aquí relata desde el yo. Y aquí relata desde el ella. O él. ¿Ya? Su cuerpo tirito. Ahí habla de otra persona. Ya, entonces. Dice, ¿el narrador es un personaje? Sí, y ustedes me estaban diciendo que sí. Sí, ya. ¿Él está contando su propia historia? ¿Sí o no? Me levanté del piso. Recogíla. Contando su propia historia. Ya, sí, pues cierto, porque está contando, él es el protagonista de esta historia. Si él no fuera, sería un testigo. Así que este sería narrador a mi casa, sí. Narrador protagonista. Excelente. Voy a dejar de compartir para que se borre, porque no sé dónde se borra. Ya, y ahora vamos a analizar la última con el paso a paso para que se den cuenta de cómo era el paso a paso. Ya, la idea... Ya. La idea, como ustedes estaban viendo, es primero reconocer, ¿cierto?, la habilidad que me está preguntando. Aquí en este caso vamos a preguntar sobre los tipos de narrador. Luego vamos a marcar pistas, que era lo que estábamos haciendo, con la persona gramatical, donde salgan verbos, pronombres principalmente. Lo mismo que acabamos de marcar, verbos, cuando dice mi casa, o habla de pronombres, ¿cierto? Mi, verbos, recogí tal la bala, ¿ya? Cosas así. Luego vamos a identificar si es un personaje, sí o no. Si es personaje, es homodiegético. Y si no es personaje, es heterodiegético. ¿Ya? Y luego lo vamos a clasificar según corresponda, si es protagonista, testigo, omnisciente u objetivo. ¿Ya? Y como dice acá, vamos a leer este y con este vamos a finalizar. Se llama La sangre en el jardín. Recuerden que toda esta selección de cuentos tiene que ver con la unidad de relatos de misterio, ¿cierto? Entonces estamos viendo crímenes, ¿cierto? Y sucesos extraños. La sangre en el jardín. El crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto durante mucho tiempo, si no hubiera sido por la fuente central del jardín, que después de realizado el asesinato, comenzó a echar agua muerta y sangrienta. La correspondencia
entre el disimulado crimen de dentro del palacio y la veta de agua rojiza sobre la taza repodrida de verdosidades. Dio toda la clave de lo sucedido. Este cuento es de Ramón Gómez de la Serna. Ya, la pregunta va a ser identificar, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de narrador presente en el texto? Ya, y vamos a identificar eso. Primer paso, marcar, ¿cierto? Las pistas. Vamos a marcar las pistas de nuevo. Vamos a identificar verbos y pronombres principalmente. Vamos a buscar verbos y pronombres. Vayan diciéndome también. Dice, el crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto durante mucho tiempo si no hubiera sido por la fuente central del jardín, que después de realizado el asesinato, realizado, ahí tenemos un verbo, comenzó, ahí tenemos otro verbo, a echar, aguas muerta y sangrienta. La correspondencia entre el disimulado crimen de dentro del palacio y la veta de agua rojiza sobre la taza repodrida de verdosidades dio toda la clave a lo sucedido. Y aquí tenemos, ¿cierto? Solo verbos no más identificados, como que no tenemos pronombres. Ya. Acá. Vamos de nuevo. ¿El narrador es un personaje o no es un personaje? No es personaje, perfecto. Entonces, el narrador es, como dice acá, homodiegético. Homodiegético. Acá estamos. Ya dice, si es personaje homodiegético, ¿cierto? Evalúo cuánto participa el narrador dentro de la acción. Entonces, homodiegético. Ahora vamos a identificar cuánto participa. Como es homodiegético, tenemos que ir acá. Homodiegético. Dibujar. Dibujar. De aquí dice, ¿cierto? Es homodiegético. ¿Cuánto sabe el narrador? El narrador sabe lo que piensa. ¿Existen emociones dentro del relato? ¿Sabe lo que les pasa a los personajes? ¿O cuenta solo lo que ve desde afuera? Dice, el crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto durante mucho tiempo si no hubiera sido por la fuente central del jardín. ¿Eso se puede observar o eso solo se ve? Y después dice que después de realizado el asesinato comenzó a echar agua muerta y sangrienta. La correspondencia entre el disimulado crimen de dentro del palacio y la veta de agua rojiza sobre la taza repodrida. Verdosidades dio la clave de lo sucedido. Sí, ahí la Antonella Guerra me dice solo lo que ve, observa. Es decir, cierto, como dice la compañera, muy bien, es un narrador objetivo. Újale, ¿cómo quedó la flecha? Narrador objetivo. ¿Ya? Entonces vendría siendo un narrador homodiegético objetivo, a partir de estas mismas pistas que nos dan, ¿cierto?, el texto. Excelente. Aquí, ¿alguna pregunta, consulta respecto a los tipos de narrador? No, perfecto. ¿Ven que no era tan difícil como se veía en las definiciones? Vamos a dejar de compartir para que se borre y vamos a hacerlo de nuevo. Ya, y para finalizar, les voy a dar la tarea para la casa, para que terminen de leer el cuento, porque quiero que lean La huella del pulgar de San Pedro. Van a leer este texto y quiero que solamente a partir, ¿cierto?, de lo que salga en el texto, quiero que identifiquen el tipo de narrador que está en Las huellas del pulgar de San Pedro y que me agreguen a eso alguna pista textual. Lo mismo que hicimos nosotros en los cuentos. Algún verbo, ¿cierto? Eso tiene audiolibro, ¿cierto? Sí, pues Patricio tiene audiolibro. Así que lo puede escuchar del audiolibro y le sirve para la tarea de la semana pasada y para la tarea de esta semana. ¿Ya?
escucha y me anota las claves textuales, así como donde dice yo vi, yo sentí, por ejemplo, que me digan dónde está el narrador homodiegético o heterodiegético, ¿ya? Me anotan narrador homodiegético y heterodiegético y cuál tipo de narrador, si es testigo o personaje, si es homodiegético, y si es heterodiegético me identifican si el narrador es objetivo o omnisciente. Sí, Javiera, el mismo texto, para asegurarme que los compañeros lo hayan leído. Sí, Patricio, busca la huella del pulgar de San Pedro y sale en audiolibro. ¿Ya? Para finalizar vamos a hacer lo siguiente. Les voy a preguntar, ¿cuál es el enigma por resolver en este cuento policial, el de la sangre del jardín? 1, un agua sangrienta. B, un asesinato. O C, un jardín que escupe sangre. ¿Cuál es el enigma? No olvidemos que estamos viendo eso. Un asesinato, dice el Maximiliano. ¿Cuál es la pista? ¿Por qué dice que es un asesinato? Un asesinato, dice el Antonio. Por la sangre. Vamos a ver, ¿cierto? Como dijeron, ¿cierto? Porque hablan del crimen, el Antonella me nota. Sí, esa es la pista. Entonces lo que se quiere, aquí el enigma era el asesinato. Luego tengo la segunda y última pregunta, dice, ¿qué acción permitió descifrar el misterio? A, la confesión del asesino. B, la aparición de agua rojiza. O C, el secreto guardado. A, la confesión del asesinato. B, la aparición del agua rojiza. O C, el secreto guardado. ¿Por qué dice la C? ¿Por qué dice la C, Antonella? Ah, no, la B. Ah, ya, todos se arrepintieron, es la B, por el agua. Bien, la aparición del agua rojiza, sí, porque aparece el agua rojiza con sangre, ¿cierto? De ahí aparece, ellos se dan cuenta, ¿cierto? Que el misterio no había sido resuelto, ahí sí. ¿Alguna pregunta para finalizar? No, ya, perfecto. Entonces nos estamos viendo mañana, cuídense mucho, ¿ya? Saludos y almuercen los demás, ¿ya? Chau, chau. Chao, profesora. Nos vemos mañana. Y por Aquí mientras, le va a sacar leer una mis foto. noticias. Sí, pues Máximo, sáquele una foto y me manda la tarea. Esta tarea tienen hasta la otra semana, martes de la otra semana, ¿ya? Eso. Saludos. Chau, chau.